Capítulo 1. Nací sin talento solo para despertar con talento. En el mundo de las artes marciales mixtas, aquellos con talento siempre se destacarán entre los demás luchadores. Talentoso con el boxeo, las sumisiones o incluso un cuerpo poderoso. Siempre estarán en la cima y, lamentablemente, esto es algo que el trabajo duro no puede cambiar. La gente puede negar esto, decir que el esfuerzo puede vencer al talento, y no se equivocan en esto. Pero en el mundo de la lucha, el talento por sí solo no es suficiente para llegar a la cima. Los talentosos se esfuerzan porque saben que en las MA conocerán a otras personas que nacen con el don. Y cuando dos personas talentosas se enfrentan, gana el que se ha preparado más para la pelea. En este mundo, existe un límite en cuanto a hasta dónde puede llegar el esfuerzo puro. Pero, Max estaba dispuesto a ir en contra de esta ley impuesta desde su nacimiento. Abandonado cuando era recién nacido, Max creció en un sencillo orfanato, donde la mayoría de los cuidadores se preocupaban lo suficiente por los niños como para darles comida. Esto fue más que suficiente para que sobreviviera, pero la falta de preocupación de los adultos convirtió la vida de Max en un infierno, pues al ser pequeño y débil, era el principal objetivo de los niños criados sin el amor de sus padres. Por tanto, tuvo que aprender a defenderse desde el principio. Tomó tiempo y fue doloroso, pero finalmente los matones del orfanato se dieron cuenta de que no tenía sentido seguir atacando a Max, ya que aunque el niño era un cobarde, todavía pelearía con todo lo que tenía y causaría el mayor daño posible. Lo más posible antes de ser golpeado. De esta manera, Max llegó a la edad adulta, donde luego de salir del orfanato, conoció el mundo de las MA cuando pasó frente a un gimnasio camino al trabajo. Su atención fue inmediatamente captada y no dudó en intentarlo. No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que eso era lo que quería para su vida. Pero, lamento decírtelo, chico. Pero no tienes el talento para eso. Max no tardó mucho en comprender que no cualquiera podía entrar a este mundo de frente. Entiendo, pero aún así, quiero intentarlo. Pero independientemente de lo que dijera la gente, independientemente de si los principiantes en unas pocas semanas serían capaces de luchar equitativamente con él, Max todavía lo intentaría. La lucha se había apoderado de su corazón y había comenzado cuando sus puños lo salvaron de ser golpeado cuando era más joven. Así que luchó todos los días, a menudo quedándose despierto toda la noche solo para entender un solo movimiento. Y todos sus esfuerzos no fueron en vano, cuando a los 22 años consiguió su primera pelea profesional. Fue difícil, pero después de 4 años de entrenar todos los días, incluso si se enfrentara a un oponente físicamente superior, su inteligencia en la batalla serviría para cerrar la brecha entre los dos. Así, su debut como luchador profesional fue mediocre, aunque sí venció a su primer oponente. Fueron necesarios 2 años más de lucha continua para llamar la atención de una organización acreditada, y 1 año más para finalmente ingresar a las filas de los luchadores en el puesto 47. Y después de 7 años de dedicación, a la edad de 25 años, Max finalmente tuvo la oportunidad de ganar el cinturón de peso ligero. Y esta era una oportunidad que de ninguna manera podía dejar pasar. Después de todo, este podría ser el pináculo de su carrera y, si perdía, podría volverse inalcanzable después. Como luchador promedio en todo, imaginarse peleando por el cinturón por segunda vez era algo sumamente lejano. ¿Por qué este tipo no se cae? En el octágono, Víctor Makhachev, actual campeón de peso ligero y poseedor del cinturón, miraba a su oponente con frustración. La pelea ya había llegado al cuarto asalto, y Max, su oponente, quien desde su perspectiva no era más que un luchador lo suficientemente afortunado como para pelear contra él, seguía en pie, incluso después de haber recibido numerosos golpes fuertes en la cara. No importa. Solo necesitas mantener el ritmo.
Él solo está jugando como un tipo duro, así que no te preocupes, sigue golpeándolo hasta que se rinda. Víctor escuchó las instrucciones y asintió con la cabeza, poniéndose su protector bucal y levantándose para comenzar la última ronda. Llegar a la última ronda fue una pena para Víctor, quien ya había acabado con oponentes mucho más problemáticos que Max en menos de 2 rondas. De las peleas que el ruso había visto, su oponente no mostró un dominio extremo en ningún área, por lo que en su opinión, ciertamente no le daría ningún problema. Pero durante la pelea, cada vez que Víctor estaba a punto de noquear a Max, el luchador promedio se movía en el último momento, ya sea desviándose lo suficiente para que el golpe no lo golpeara, o agarrándolo. Pero eso ciertamente ya no sucederá. Volviendo su atención a su oponente, Víctor lo notó jadeando. Definitivamente lo noquearé. Acercándose, en el instante en que los dos luchadores tocaron los guantes, Víctor se apresuró a enviar un centro contra Max, quien tomado por sorpresa ante la repentina agresividad del campeón, apenas bloqueó el golpe con su antebrazo. Ahora. Con una sonrisa animal, Víctor se arrojó contra las piernas de Max, quien fue incapaz de reaccionar lo suficientemente rápido como para detener el acercamiento, causando que el ruso lo agarrara con éxito y lo levantara, tirándolo hacia atrás al suelo. Para muchos de los espectadores, este era el final de Max. Después de todo, el grappling era la especialidad del actual campeón. ¿Cómo podría alguien tan normal sobrevivir a eso? Pero no era como si Max no lo supiera también. Sosteniendo la muñeca del ruso, Max empujó su cintura con el pie mientras mantenía su agarre, deteniendo con éxito los ataques, lo que sorprendió no solo a Víctor, sino a todos los que miraban. ¿Cómo pudo Max, que hasta hace unos meses sufría contra grapplers promedio, detener los ataques de un genio como Víctor Makhachev? Esto tenía una respuesta sencilla: dedicación. Durante 3 meses completos, lo único que Max entrenó fue Jiu-Jitsu y Judo, los cuales a pesar de disminuir significativamente sus habilidades boxísticas, le sirvieron como guante contra el campeón. Ya que incluso si Max pudiera intercambiar golpes con Víctor, si el ruso fuera capaz de derribarlo, todo estaría perdido. Así que, incluso con el pecho dolorido por la falta de aire, no se perdió ni una sola sesión de entrenamiento. No dejaría que esos 3 meses fueran en vano. Por un segundo me tuviste preocupado. Los ojos de Max se abrieron cuando Víctor soltó su agarre con extrema facilidad. El ruso puso su rodilla en su muslo y lo hizo gemir de dolor. Pero no había necesidad de eso, después de todo, eres conocido como el promedio en todo. A punto de alejarse, a Max le sujetaron repentinamente la muñeca, lo que le hizo mirar al campeón con temor. Es imposible que alguien como tú gane esa pelea. Exclamación de cierre. Al ver su situación, Max intentó golpear la barbilla del ruso para tener una oportunidad de escapar de esa posición, pero eso fue ineficaz ya que Víctor simplemente movió su cabeza hacia atrás y sujetó el codo de su oponente, moviéndose para un remate muy familiar entre los espectadores. Kata-gatame. La técnica encajaba perfectamente, Max luchaba por liberarse solo para fallar continuamente, la presión en su cuello aumentaba cada vez más a medida que luchaba por respirar. ¿Todo esto fue en vano? Mientras Max luchaba inútilmente, su mente se llenaba de pensamientos. Durante 7 años de su vida se había dedicado por completo a luchar, entregándose en cuerpo y alma a la oportunidad de brillar haciendo lo que tanto amaba, pero, ¿a dónde te llevó? A una carrera mediocre, donde apenas lograba reunir suficiente audiencia para sus peleas. Una carrera en la que estuvo todo el tiempo al borde del precipicio, donde un desliz haría que lo despidieran de la organización. Esto era frustrante, lo suficientemente frustrante como para hacerle preguntarse todos los días por qué estaba haciendo esto. Pero, si tuviera que responder con la verdad, diría que no se arrepiente ni un poco.
En su recorrido como profesional había conocido a muchas personas, hecho amigos, hecho compañeros, que apoyaron sus decisiones y lo criticaron cuando fue necesario. Junto con sus pocos fanáticos, sus amigos seguramente lo apoyarían sin importar dónde estuvieran. El resultado de todo esto para Max fue que luchar había sido una bendición en su vida. Le había proporcionado protección, trabajo, fans y amigos. No podía pedir nada más que eso. La pelea fue el mejor regalo que jamás había recibido. Víctor se tranquilizó. Nadie había escapado nunca de su Katagatame, y dudaba que alguien como Max pudiera ser el primero, por lo que simplemente mantuvo su agarre en el cuello de su oponente mientras esperaba que el árbitro interviniera. Debido a esto, no podía esperar que de repente el codo de su oponente le empujara la cabeza, un movimiento que lo alertó de inmediato, ya que le dio a Max suficiente libertad para respirar y escapar. Y eso es exactamente lo que hizo. Víctor intentó detenerlo, pero Max mostró una velocidad inesperada, lo que hizo que incluso el campeón tardara en comprender lo que acababa de suceder. Él se escapó. La audiencia se volvió loca ante este giro de los acontecimientos, y Víctor inmediatamente se puso de pie mientras levantaba la guardia, entrecerrando los ojos hacia Max, quien permanecía con la guardia baja mientras su cuerpo se balanceaba como un péndulo. Por suerte, eso fue pura suerte. Víctor estaba sudando, sus dedos se apretaron con fuerza mientras daba un paso adelante. Ciertamente no se ha recuperado de la falta de oxígeno, solo necesito aprovechar eso y noquearlo. Eso es lo que pensaba el ruso, y sería cierto en la mayoría de los casos, pero, esto ya no podía considerarse un caso normal. Víctor no podía saber qué le estaba pasando a Max, ni el público, ni nadie. Porque fue un evento único, uno que no había ocurrido ni una sola vez durante los 200.000 años de historia de la humanidad. Auge. De repente, Víctor cayó sobre sus nalgas cuando un puño lo golpeó directamente en la barbilla, su cerebro vibró causando que fuera incapaz de razonar la situación. ¿Qué diablos está pasando? El ruso levantó la cabeza confundido, su visión se posó en un Max parado frente a él, con un extraño brillo irradiando de sus ojos marrones. Max, yendo en contra de la ley impuesta por Dios, había logrado lo que todos los genios comparten, no, superando incluso lo que los genios comparten con sus propios esfuerzos, fue elegido por el propio Dios. Elegido para convertirse en el que está en la cima. El que no tiene límites.